Hay ciertas cosas que nosotros estamos acostumbrados a tener y a funcionar con ellas y que las tenemos por dadas, que en realidad son lujos. Y si los muchachos me suben el archivo, pues se los voy a agradecer porque vamos a estar hablando de fe que rompe barreras. Nos cambiaron la vida. Gloria a Dios que nos cambiaron la vida. Gracias al Señor que nos cambiaron la vida de una vida compleja a una vida más sencilla, de una vida que muchas veces hacíamos muchas cosas que no tenían ni son ni ton. Ahora tenemos que hacer estrictamente lo necesario para ir de día a día. Y qué bueno que Dios nos ha escogido a usted y a mí para este tiempo, como decía Curtis. Oramos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades, Señor. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo, con tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos amas. Espíritu Santo, te pedimos que vengas y tomes control de absolutamente todo lo que vamos a estar haciendo en este lugar y pensando, meditando. Tienes todo el permiso para entrar a lo más profundo de nuestro ser. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy vamos a estar hablando entonces de fe que rompe barreras, porque eso es lo que necesitamos. Romper ciertas barreras mentales, ciertas barreras de nuestro corazón, de carácter. A lo mejor en nuestra familia necesitamos que Dios intervenga, en nuestro entorno. Y vamos a estar leyendo Hechos capítulo 12, los versos del 1 al 17. Los muchachos desde la computadora de atrás van a estar proyectándole lo que yo voy a estar leyendo acá al frente. Dice así la palabra del Señor. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos, de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba como constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía realmente si estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se le abrió por sí solo y salieron caminando unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo el pueblo judío», lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apoderado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «Pedro está a la puerta», exclamó. «¿Estás loca?», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: «Debe ser su ángel». Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos», le dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Fe que rompe barreras. Mire, esta narrativa nos presenta las circunstancias de la primera iglesia. Jesucristo muere en la cruz,
se da como ofrenda al Señor, resucita, está 40 días, ¿verdad?, enseñando el reino, resucita y comienza la iglesia a funcionar bajo el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 vemos cuando el poder del Espíritu Santo baja, desciende sobre la iglesia y comienza a funcionar una iglesia perseguida, porque la iglesia no era otra cosa que una secta, una falsa secta del pueblo judío como tal. No es como ahora que los cristianos están aparte, los judíos están aparte, los musulmanes están aparte. No, los cristianos de aquella época eran considerados una secta del judaísmo. Y cuando usted era cristiano de aquella época, usted se acostaba y no se sabía si al otro día usted se iba a levantar, porque la persecución era literalmente de muerte. Si a usted lo cogían y lo arrestaban, literalmente lo mataban. La primera iglesia en Jerusalén era una iglesia que vivía la realidad del reino. Fue una continuidad perfecta. Si Jesús hacía milagros, prodigios y maravillas, la iglesia continuaba haciendo milagros, prodigios y maravillas. La iglesia crecía y se fortalecía en todo momento. En este pasaje que leímos hoy, nos narra por tercera ocasión el arresto de Pedro. Y si me dan el control, yo puedo correr desde acá. No funciona, ok, pues me tienen que correr desde allá el asunto. Por tercera ocasión, el arresto de Pedro o algunos de los apóstoles. Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son arrestados por sanar a un lisiado de nacimiento. Usted se acordará, lo leímos hace unas semanas atrás. En Hechos capítulo 5, también podemos leer que los apóstoles son arrestados simplemente por predicar a Cristo, así como simplemente funcionaba la iglesia en aquel momento en Hechos capítulo 5. En todas las ocasiones ocurría lo mismo. Eran arrestados injustamente, los apóstoles eran llevados a la cárcel, se les daba una reprimenda y la iglesia comenzaban a orar en la iglesia que estaba allá en la libre comunidad y eventualmente eran liberados. Y Dios se glorificaba grandemente y la iglesia continuaba creciendo de una manera bien tremenda. La iglesia creció a tal grado que en 65 años, 65 años es poco, ¿verdad? Más vale que digan amén. En 65 años, todo el mundo conocía de Cristo. Todo el mundo conocido de aquella época. Los apóstoles literalmente se regaron por todo el mundo conocido de aquella época y todo el mundo conoció del Evangelio. En 65 años solamente, tan enfocada se mantenía la iglesia. Era una iglesia perseguida, pero una iglesia poderosa al mismo tiempo. Y de una manera bien indirecta esta narrativa nos habla a usted y a mí. Porque mi vida yo quisiera que fuera, y yo quisiera que esta iglesia reflejara lo que reflejaba la iglesia de aquellos primeros 280 años aproximadamente. Porque después el cristianismo se hizo parte del sistema gubernamental y después perdió su esencia. Porque la iglesia paganizó lo santo y santificó lo pagano. Y ahí es cuando se mezcló lo que no se tenía que mezclar y el cristianismo perdió su esencia y perdió su poder. Si yo quiero una fe como esta, mire que cuando usted y yo oremos, Dios realmente conteste, que veamos la mano de Dios en absolutamente todo. Que usted y yo necesitamos hacer. Primero, lo que necesitamos hacer es reconocer que estamos en guerra. Estamos en guerra, usted y yo estamos en guerra. En Hechos capítulo 12, los versos del 1 al 4, usted puede leer cómo la iglesia era viciosamente perseguida. A Jacobo, al hermano de Juan, el apóstol Juan, lo matan simplemente porque lo quisieron matar. Él no había hecho nada. Y como el rey Herodes vio que eso funcionó y que eso le trajo fama y que eso apaciguó a los judíos, entonces dijo, pues vamos a arrestar a Pedro. Era un ataque vicioso sin ningún tipo de necesidad en contra de la iglesia. Asimismo, usted y yo estamos en guerra de la misma manera, en otros aspectos que podemos hablar más adelante.
Y estamos en guerra con 3 áreas de nuestra vida. Primero, con el sistema del mundo. Segundo, con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y tercero, el adversario que nos pone trampa. El enemigo lo más que puede hacer es ponernos cascaritas para ver si usted y yo la pisamos y nos resbalamos. Pero estamos en guerra. Y si yo quiero desarrollar una fe que rompa las barreras que la vida me va a imponer, que las circunstancias me van a poner, que esta situación que nos ha tocado vivir nos ha impuesto ya, entonces necesitamos reconocer primero que usted y yo estamos en guerra, que hay una guerra campal por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestro futuro, porque nosotros en vez de serle fiel a Dios le seamos infiel. Hay una guerra campal por todo lo que usted y yo estamos viviendo. Y por eso que es importante que usted y yo nos pongamos a pensar. Mire, a lo mejor usted nunca va a caer en una cárcel física por predicar a Cristo como lo fue en el caso del apóstol Pedro. Pero sí nosotros tenemos nuestras propias cárceles que el sistema actual nos ha creado y que a veces usted y yo caemos en esas cárceles sin darnos cuenta. A lo mejor es el asunto de querer más cosas materiales, de disfrutar de más prestigio, de más poder, de tener un lugar en la sociedad que sea más alto. Eso es una cárcel, porque si no, si yo estoy persiguiendo eso, me voy a enfocar en lo que es material, en lo que es temporero. A lo mejor es una cárcel donde yo mismo he desarrollado una rutina que no me permite crecer espiritualmente. Mi vida de oración no está en el lugar donde se supone que esté. Mi vida de conocimiento de la palabra no está en el lugar donde se supone que esté, porque la propia rutina que yo he creado en mi propia vida no tiene tiempo para mi crecimiento espiritual. Eso es una cárcel espiritual. A lo mejor es el asunto del rechazo de la gente, el hecho de que a lo mejor de la manera que yo fui criado no me desarrolló en mi ser interior de la manera más saludable, y yo soy hipersensitivo. ¿Usted se acuerda? Hace unas semanas atrás hablamos de las personas extremadamente tímidas o las personas extremadamente agresivas, y a lo mejor yo caigo en uno de esos dos renglones, que soy o muy tímido o soy demasiado agresivo. Y si yo quiero romper las barreras que el sistema del mundo, el adversario y mi propia naturaleza pecaminosa me ha impuesto, lo primero que tengo que hacer es reconocer que están en batalla por mi alma, están en batalla por mi ser, están en batalla por mí, para que yo me entregue más al Señor o para que yo me aparte y me despegue un poco del Señor. Lo segundo es que debo reconocer mis propios obstáculos. Fíjese que el apóstol Pedro fue liberado completamente sin tener que coger armas, sin ir a la cárcel, sin hacer ninguna huelga. Allí no hicieron ninguna demostración, no hicieron ninguna marcha, nada de eso. La batalla que se ganó ese día o esa noche fue orando fervientemente por la liberación de Pedro. Usted y yo tenemos que reconocer que hay cosas, de hecho, la mayoría de las cosas de nuestras vidas, nosotros no tenemos control de ellas. Aunque nosotros nos creamos que sí tenemos control, nosotros no tenemos control de ellas. Yo le puedo dar un ejemplo de mi propia vida. Cuando mi hermana se enfermó en el año 2007, le diagnostican cáncer categoría 4 del colon. Eso es sentencia de muerte, de meses. Duró 3 años, pero ¿qué control tengo yo sobre la vida de mi hermana, sobre la salud de mi hermana? Ninguna. De hecho, ni la tenía antes ni durante. Porque nosotros pensamos que tenemos control, pero de momento usted se encuentra con una enfermedad que es fatal en muchas ocasiones y simplemente usted no tiene control de eso. Lo único que usted tiene control es de cómo usted usa su tiempo, su tesoro y su talento, cómo usted usa quien usted es como persona. De eso es lo único que usted y yo tenemos control, y a veces ni eso. Y se supone que a través de los años uno se haya dado cuenta de qué pata cojea, ¿no? Cada cual tiene sus áreas fuertes
y sus áreas débiles. Pero déjenme mencionarle por lo menos 4 áreas que a lo mejor tenemos obstáculos personales. Por ejemplo, el área de obstáculos de carácter, el área de obstáculos familiares, mentales o personales. Los obstáculos de carácter tienen que ver con esos asuntos que yo sé que están débiles en mi vida, que están mal en mi vida, que yo tengo que corregir, y pasa el 2015 y el 2016 y el 2017 ya está por acabar, pero ahora en el 2008 que eso yo lo voy a cambiar. Pero son problemas de carácter cuando uno ha procrastinado tanto trabajar en el corazón de uno mismo, permitirle al Espíritu Santo que trabaje en el corazón de uno mismo. Eso es un problema de carácter, es un obstáculo de carácter que uno tiene que romper para poder crecer en fe. Obstáculos familiares. Mi familia a lo mejor no acepta este asunto de que yo esté viniendo a la iglesia, de que ahora yo soy un religioso o una religiosa, de que ahora ya yo no voy a la iglesia tradicional, ahora yo voy de allá, como en el tiempo cuando yo me convertí le decían los aleluyas, ahora yo estoy con los aleluyas. Y son obstáculos familiares, obstáculos mentales, temores que yo he desarrollado a través de mi vida. O yo funciono con el empuje del Espíritu Santo o me detengo con el temor que yo he creado, las fobias que yo he permitido que crezcan en mi vida. Eso detiene nuestra vida. O pudieran ser obstáculos personales, ¿verdad? Lo que mencionaba ahorita, mi propia personalidad, si yo no he desarrollado una personalidad balanceada, de estar calladito cuando tengo que estar calladito, y de ser agresivo cuando tengo que ser agresivo, y hablar cuando tengo que hablar, entonces eso me va a limitar, porque no me voy a proyectar y no voy a creer que yo soy la persona que Dios me ha hecho ser. Entonces son obstáculos que yo tengo que orar, yo tengo que trabajar con ellos, yo tengo que buscar ayuda, yo tengo que hacer algo, porque no me puedo quedar siendo la misma persona que soy en este día. Si de aquí a 2 años usted se examina internamente y usted encuentra que uno está igual de involucrado, con el mismo conocimiento, con las mismas limitaciones que tenía hace 2 años atrás, algo no estoy haciendo en mi vida, no estoy cubriendo, no estoy sobrepasando los obstáculos y la barrera que yo mismo tengo como persona. Y yo tengo que tener el empuje para poder desarrollar aún mayor fe. Así que estoy en guerra y tengo obstáculos. Hasta ahora no le estoy dando mucho aliento, ¿no? Pero el tercer asunto es el asunto de no detenerse, de no cogerse pena. Y aquí es donde el gas pela, como dirían por ahí. Porque si Dios tiene control de mis situaciones, si yo coopero con el Espíritu Santo en las situaciones de mi vida, entonces yo no tengo por qué estar pensando de mí mismo que yo soy el más desgraciado, la más desgraciada de toda la humanidad. No. Fíjese que cuando la Biblia describe a Pedro, ¿qué dice de Pedro? Que Pedro dormía, que lo tuvieron que despertar, el ángel lo tuvo que tocar, lo tuvo que despertar, le tuvieron que dar instrucciones. Pero ¿cómo es posible que yo en la cárcel esté durmiendo tan profundamente? Bueno, sencillamente porque yo tengo la confianza de que Dios va a hacer algo, de que Dios va a obrar, y por eso no ando, ¿verdad? Nos dice la Biblia que Pedro caminaba de lado a lado en la cárcel, preocupado y orando, y no, dice que Pedro dormía. Eso me habla de confianza. Eso me habla de que en algún momento Dios puede hacer algo. Pedro dormía. Pedro no estaba pidiendo ni Xanax para dormir, ni estaba pidiendo los ansiolíticos, ni nada de eso. Pedro está simplemente confiado de que Dios va a obrar. Entonces, no me puedo coger pena. Mire, Puerto Rico está pasando por una situación de suma necesidad. Nosotros, como mencionaba la pastora, estábamos en la guagua de Edson y en la guagua en la pick-up de Edson y en la pick-up de Ronil. No, la de Ronil estaba por otro sitio. Estábamos en la de Edson repartiendo lo que estábamos repartiendo.
y la pastora y dos de las americanas estaban en la caja de atrás, y literalmente salimos de un lugar para irnos detrás, a irnos a otro lugar, y literalmente detrás de mí venía un carro que cuando yo me estacioné, se estacionó frente de mí, a pedirnos, eran dos hombres, a pedirnos cosas. Después venía otro carro y también se detuvo a pedirnos de lo que nosotros teníamos. Y después vino otra señora, que parece que venía de Londres porque tenía toda su ropa tendida dentro del carro. Ahora, para pedirnos de qué cosas teníamos nosotros que le pudiera ayudar a ella. Estamos pasando por una situación de dificultad. Usted se va a pasear los domingos normalmente con su familia y nadie lo va a detener para que usted le dé cosas. Digo, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Ahora puede que alguien lo detenga para pedirle una ayuda. Pero estamos viviendo en tiempos de dificultad. Tiempos bien difíciles con mucha necesidad. ¿Y a quién usted cree que Dios va a usar? Levante la mano, ¿quién cree que Dios va a usar? A usted Dios lo va a usar. A usted ya Dios lo ha usado. Entonces, yo no puedo detenerme, cogerme pena, y porque yo no tengo de sobra, a lo mejor tengo suficiente. Y de lo que tengo, de eso doy. ¿Verdad? Que fue lo que dijo este mismo Pedro cuando fue arrestado en su primera ocasión. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Yo tengo fe, yo tengo esperanza, yo tengo un Cristo vivo, levántate y anda. Y lo cogió por la mano y lo levantó. Al lisiado aquel de la puerta de la hermosa. No estamos para tiempos de cogernos pena. Si nos cogemos pena, nos vamos a detener y en vez de desarrollar fe y esperanza, lo que vamos a desarrollar es pesimismo. Estamos en tiempo de meter manos, de echar hacia adelante, de ayudarnos los unos a los otros. Y no detenernos ni cogernos pena, de descansar en la provisión de Dios y en la mano de Dios. Una señora, mire, de la salida que dimos el viernes, nos bajamos y esta señora al principio no quería nada. No, yo estoy bien, yo no quiero nada, nos gritaba, nos dijo desde el portón de dentro de su casa. Y finalmente nosotros como que la presionamos un poco hasta que nos permitió darle un flashlight. Y por ahí, pero tú también tienes comida. Sí, pues le buscamos una bolsa de comida. Pero tú también tienes hielo, tráeme hielo. No teníamos hielo, lo que teníamos eran botellas frisadas. Pues llevamos 3 botellas frisadas. Ahí vamos, nos pasamos todo el tiempo yendo y viniendo de la pick-up. Al principio no quería nada. Y cuando comenzamos a orar por ella, ella se quejó. Y ella nos dijo, yo tengo creo que 4 hijos. Uno vive en Estados Unidos. 2, 3 viven aquí en Mayagüez y solamente me visita uno. Y yo rápido dije, no, pero Dios nos mandó a nosotros. Nosotros ahora somos los hijos suyos. Y le hemos traído todas estas cosas que usted necesitaba, que usted decía que no necesitaba. Y aquí tiene. ¿Por qué? Porque no es momento de cogernos pena, es momento de salir y de lo que yo tengo, dar, de lo que yo tengo, suplir. No me puedo detener. Así es como crece nuestra fe, cuando usted y yo nos damos de situación en situación. Y yo simplemente he decidido en esta situación, con tanto que yo detesto el calor. Lo que pasa es que usted no sabe que cuando yo comencé esta iglesia, en mi casita ya en Miradero no había aire acondicionado. Y cuando yo preparaba los mensajes y los estudios bíblicos y las cosas que yo preparaba, estaba sudando, que yo sentía el sudor que me bajaba así por todo el cuerpo. Y me tenía que bañar 2 veces. Como al mediodía y como a las 3 de la tarde me tenía que bañar, antes de buscar a los muchachos a la escuela. Y yo ahora, si puedo estar en aire, yo no voy a estar fuera del aire. Acuérdense que donde esté el Espíritu de Dios y hay aire acondicionado, ahí hay libertad. Entonces, yo decidí que con todo el calor y con toda incomodidad, yo no me voy a angustiar, uno no se va a malhumorar. Simplemente es una decisión previa que uno tiene que tomar. Porque si no,
Acuérdese que lo que sale por mi boca me programa mi corazón. De acuerdo a cómo yo hable, yo mismo me estoy programando. Acuérdese que lo que yo hable es como un boomerang que regresa a mí. Y si yo me paso en la quejanza, me quedo estancado ahí. Y no nos podemos permitir esto porque es tiempo de moverse, no de detenerse. Y número 4, esté listo para recibir su milagro. De momento, de repente, apareció un ángel. La oración está por allá, por otro sitio, usted no sabe quién está orando por usted. Y de repente aparece alguien a ayudarlo a su casa. Y de repente aparece su necesidad cubierta. Porque el apóstol Pedro simplemente está durmiendo, él está esperando que pase la noche. Los que están orando y los que están preocupados están afuera. Los que están ocupados en lo que tienen que estar ocupados están en la iglesia ya orando. Y de repente apareció un ángel del Señor y despertó a Pedro. Date prisa. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y usted conoce el resto de la historia. De repente alguien puede orar por ti y tú puedes ser sanado. De repente alguien puede orar por ti por tu situación financiera y aparece ese trabajo que has estado buscando, que necesitas tener. De repente oras por un familiar que está como que espaciado espiritualmente y Dios comienza a obrar y esa persona eventualmente viene a los pies de Cristo. De repente, mientras nos mantenemos orando fervientemente, acuérdense lo que hablamos la semana pasada, que debemos orar siempre. ¿Y cuál era la otra? Sin desanimarnos. Fervientemente y sin desanimarnos. Mientras nos mantengamos orando, vamos a crecer en fe, vamos a seguir expandiendo el reino en nuestra vida y vamos a tener la actitud de Dios en nuestro corazón. La actitud correcta de Dios, porque de repente Dios puede cambiar las circunstancias. De repente Dios puede obrar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro corazón. De repente Dios puede hacer un milagro. El que sea, el que parezca imposible, Dios lo puede hacer porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros somos los que limitamos a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Usted y yo, lo único que podemos hacer es desarrollar una fe que rompa esas barreras que nos hemos puesto en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón. Así que reconozca su realidad. Usted está en guerra. No es tiempo de estar achangado, como decía mi mamá. Es tiempo de ponerse los guantes de la guerra. Número 2, reconozca sus obstáculos. 3, esté listo. No detenerse, no cogerse pena. Y 4, esté listo para recibir su milagro porque de repente Dios puede hacer algo en su vida. Estamos de pie y oramos. Semanas, meses, años le tomará a Puerto Rico llegar al lugar donde estuvimos en un momento dado. Y usted y yo estamos en algunos de nosotros en algunos vecindarios donde todavía ya van a cumplirse 2 meses del huracán, 3, perdón, y no hay o agua o no hay electricidad, mayormente electricidad. Y la cosa está molestosa. Es la realidad. Molesta el hecho de que uno no pueda tener su rutina regular de vida. Pero Dios nos ha puesto en esta situación bajo unas circunstancias diferentes para funcionar como iglesia de un modo diferente. Se supone que la iglesia sea siempre una iglesia callejera. A lo mejor nosotros estábamos demasiado mucho tiempo aquí. Y Dios nos ha sacado afuera. Y el que no ha podido ir, ha podido poner de sus finanzas para que otros vayan. O ha traído cosas para que otros vayan. Y les representa y bendice de esa manera. Pero Dios quiere hacer algo en nuestro corazón que si no son bajo circunstancias de dificultad, usted y yo no experimentaríamos el poder de Dios como se supone que lo experimentemos constantemente en nuestra vida. Así que simplemente con lo que sea que usted tiene, simplemente desarrolle el carácter que Dios quiere que desarrolle en su vida para que desarrolle una fe que usted pueda romper sus propias barreras en términos de lo que Dios puede hacer en su vida.
Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nosotros queremos reconocer tu señorío, que tú estás en control de absolutamente todo lo que ocurre en nuestras vidas. Señor, de que no hay nada. Tu palabra dice que tú sabes la cantidad de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Que no hay una hoja de un árbol que caiga del árbol a menos que tú nos dé la directriz. Señor, tú eres Dios en el cielo y eres Dios en la tierra. Tú dominas, tú controlas. Tú tienes el control de todo. Y tu palabra nos dice que nosotros haríamos cosas mayores de las que tú hiciste. Nosotros, Señor, hemos decidido que vamos a poder impactar otras vidas a nuestro alrededor y aún comunidades enteras, porque tú tienes control de todo. A lo mejor hemos alimentado. Señor, ser tus brazos para abrazar, para traer sanidad y para traer reconciliación en nuestro país. Señor, y queremos entregarnos aún más a ti. Señor, toma aún mayor control de nuestro tiempo, mayor control de nuestro talento, mayor control de nuestras finanzas, de nuestro tesoro. Que tú reines en todas las áreas de nuestra vida, Dios, con la perspectiva bíblica correcta. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Te damos gracias. Creyendo de que en este mismo instante tú estás trayendo esperanza y incrementando nuestra fe. Gracias, Señor. Yo le voy a pedir a los pastores, a los líderes que están por acá disponibles, que vengan un momentito, porque a lo mejor usted necesita que el Señor le ayude a romper ciertas barreras de su propia vida, de su propio corazón, que usted se ha sentido atado, atada, que no le permiten crecer en fe. A lo mejor este es el día que usted ha dicho: hoy quiero entregar mi vida al Señor, hoy quiero recibir a Jesús como mi Salvador, como mi Señor, y servirle de aquí en adelante por siempre y para siempre. Nosotros vamos a estar un rato más por aquí.